En el año 1325 después de Cristo, las ciudades-estado de Módena y Bolonia, ahí en Italia, entraron en guerra. 7.000 soldados modenenses se enfrentaron y derrotaron con valentía a unos 30.000 soldados bolonieses en la ciudad italiana de Sapolino. Pero ¿cuál fue el motivo de esta batalla? ¿Cuál fue la razón por la cual se movilizaron casi 40.000 soldados? ¿Y cuál fue la razón por la que se provocaron alrededor de 2.000 muertes? ¿Cuál fue el motivo? Un balde de agua. Resulta que algunos soldados de Módena habían entrado encubiertamente a la ciudad de Bolonia y robaron el balde del pozo de agua de la plaza principal. Los boloñeses reclamaron su balde de madera y los modeneses se rehusaron a devolverlo. Así que comenzó una discusión y comenzó una escalada de disputas y agresiones que terminó en la famosa batalla de Sapolino en el 1325. ¿Y por qué un balde de agua es una razón tan absurda para empezar un conflicto? Es absurdo, hermanos, que una guerra donde murieron 2.000 personas, donde se enfrentaron 40.000 personas, es absurdo que todo esto haya pasado por un balde de agua. Bueno, ¿por qué es absurdo? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque estamos hablando de un objeto común y corriente. No estamos hablando de que se robaron una reliquia invaluable del castillo o secuestraron al rey, que todos lo amaban. No, se robaron un balde de madera. Un objeto común y corriente. Eso lo hace absurdo todo este asunto. En segundo lugar, porque el objeto es absolutamente reemplazable por otro. ¿Cuántos baldes de madera podría haber en esa ciudad? ¿Cuántos baldes podría haber vuelto a comprar la municipalidad de Bolonia? 10, 20, 50, si quería. Los podían reemplazar. Cada casa debía tener un balde. Todo esto hace que esta guerra sea cada vez más absurda. Y en tercer lugar, porque la vida y el destino de la ciudad de Bolonia no dependía de ninguna manera de ese balde. No lo necesitaban a ese balde. No era que el destino de la ciudad dependía de ese balde. Así que, por estas razones, toda esta guerra quedó en la historia como una de las guerras más absurdas de la historia. Esto es lo que hace que la batalla de Sapolino haya sido una guerra absurda. El objeto que le dio origen a esa guerra. ¿Y por qué traigo este ejemplo, hermanos? Porque al igual que la batalla de Sapolino, hay otra guerra, hermanos. Una guerra desarrollándose desde hace miles de años y que continúa hasta el día de hoy. Y es una guerra de proporciones cósmicas que va a tener resultados eternos para cualquiera que estén en los dos bandos. Una guerra que también tiene como origen un objeto, o mejor dicho, una persona. No es un balde, pero es una persona. Y es el objeto que le da origen a esta guerra. Y esta persona es Jesucristo. Sí, hay una guerra desarrollándose alrededor, en torno a Jesucristo. Algunos creen que Jesús es como ese balde de madera. Es un hombre común y corriente, es un hombre tan igual como cualquier otro hombre, tan reemplazable como cualquier otro. Y es un hombre que de ninguna manera podría ser el que va a definir la historia de la humanidad. No es el medio para salvar a la humanidad. Algunos lo ven así, como ese balde, que no
no es nada. Entonces, por ende, les parece absurdo entrar en un conflicto con el mundo por causa de él, un simple hombre, un simple balde de madera. Es absurdo entrar en una guerra por él. Pero para otros, Jesús no es una persona común y corriente. Es imposible de reemplazar. Y creen que de esta persona sí depende la vida y el destino eterno de todo ser humano. Por lo cual, tiene total sentido dar la vida a cualquier costo por esa persona. ¿Lo puede ver? Y ahora, hermanos, aquí está el meollo de la cuestión. ¿Por qué decimos que Jesús de Nazaret no es un hombre común y corriente? ¿Por qué los cristianos dicen que este hombre es un hombre excepcional, único e invaluable? ¿Por qué predicamos que nuestro destino eterno depende de que creamos o no en sus palabras y en su persona? ¿Por qué estamos dispuestos a morir por su causa? ¿Por qué? ¿Porque somos fanáticos religiosos como piensan algunos del gobierno? ¿Por eso? ¿Porque somos fanáticos? ¿Porque no tenemos intelecto? ¿No somos inteligentes? ¿Somos unos tontos? ¿Fanatizados? ¿Alienados? ¿No será que este hombre judío, pobre, que caminó por Palestina en los tiempos del Imperio Romano, nos dio pruebas más que suficientes para que creamos que Él es el Salvador del mundo? ¿No será que sus virtudes han demostrado ser inigualables? ¿No será que sus poderosas obras han demostrado ser irrepetibles? ¿No será que su sabiduría ha demostrado ser inalcanzable? ¿No será que todos los hechos que atravesaron su vida habían sido profetizados con una exactitud escandalosa, con siglos y siglos de anticipación? ¿No será por todo eso? ¿No será por toda esa evidencia? No, somos fanáticos. Hermanos, los cristianos creemos en Jesucristo, en primer lugar porque el Espíritu ha producido esa fe en nosotros. Pero esa fe no es una fe ciega, no es una fe irracional. Pablo dice en Romanos 12, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio puro, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A ningún cristiano se le ha pedido que cometa suicidio intelectual para creer en Jesús. Al contrario, nuestra fe no es una fe fundada en mitos o en leyendas, no es una fe irracional, hermanos. Los cristianos, a diferencia de todos los demás, tenemos una fe basada en hechos reales y palpables. La tumba de nuestro líder es tan real como la tumba de Buda, es tan real como la tumba de Confucio, como la tumba de Mahoma, como la tumba de Juan Pablo II, pero nuestra tumba, la de nuestro líder, está vacía. Porque aquel que fue sepultado en ella resucitó y ahora está sentado en el trono mismo de Dios, corporalmente sentado ahí. No es una idea, no es un concepto, es una persona de carne y hueso real. Y todo el cristianismo está basado en algo real. Lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, tocante al Verbo, dice Juan. No existe nada más lógico y razonable que creer en Jesucristo, hermanos. La evidencia que respalda la persona, las palabras y las obras de Jesús son tan abrumadoras. De verdad, no estoy exagerando. Son tan abrumadoras las evidencias de que Jesucristo es el Salvador del mundo, hermanos, que no existe una razón lógica
para negar a Jesús como el Señor y el Salvador del mundo. Alguien que niega que Jesús es el Mesías es un necio, porque la evidencia es tan abrumadora. Pero el problema del hombre no es intelectual, es espiritual. No importa cuánta evidencia apilemos ante los ojos del hombre, a menos que el Espíritu Santo provea vida espiritual y produzca arrepentimiento y fe en su corazón, creer en el Jesús de la historia como el único Salvador del mundo, eso está totalmente fuera del alcance del hombre. No pueden conectar los puntos entre el Jesús de la historia y el Mesías, el Salvador del mundo, a menos que el Espíritu Santo haga la obra. No es intelectual el problema. Cualquiera puede agarrar las evidencias y estudiarlas y conocerlas. De ahí a creer que este Jesús, este personaje histórico, es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero el Espíritu Santo, Dios, no nos está llamando a una fe ciega, irracional. Al contrario, este es el único Dios que nos desafía a que lo conozcamos. Alábese el que ha de conocerme, dice Dios. Nos impulsa todo el tiempo a que le conozcamos y nos desafía. Y nos dice que lo máximo que vamos a poder llegar a conocer de Él son los bordes. Así de desafiante es el Dios que tenemos. Aquí tenemos a Jesús en el día final de la fiesta de los tabernáculos, en Jerusalén, la capital de Israel. Es acá en Jerusalén donde Él había sanado en el día de reposo a un hombre paralítico que estaba en esa condición hacía 38 años. En este lugar leímos en Juan capítulo 2 que Él había hecho muchas señales. Aunque Él no se confiaba de nadie, Él había hecho muchas señales, dice Juan 2. Y durante los días que Él participó de esta fiesta, Él le enseñó a las multitudes y les anunció el Evangelio, el reino de Dios. Leímos en el versículo 37, el broche de oro de toda esta semana de fiesta fue que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imagínense a Jesús gritando esto. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor se paró, alzó la voz, porque el anuncio de la buena noticia, el anuncio del Evangelio, es para todos, hermanos. Todo el mundo debe oír el llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio, la predicación del Evangelio, es para todos. Todo el mundo debe ser llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Aquellos que efectivamente respondan a ese llamado del Evangelio, aquellos que efectivamente vengan a Cristo, es porque Dios ha obrado en ellos y han reconocido la resequedad de su alma. Han percibido que no tienen ninguna justicia en sí mismos y necesitan saciarse de la justicia plena de otro, la justicia de Dios. Y por eso vienen a Cristo, porque Él es la justicia de Dios. Él es la fuente de esa justicia. Y tienen que venir a Él para beber de Él, para aferrarse a Él y hacerse uno con Él por medio de la fe. Así que no es suficiente tener sed, dijo Raúl la vez pasada. No es suficiente reconocer mis pecados. Satanás sabe que es pecador. Los demonios saben que son pecadores. Todo el mundo sabe que es pecador. Así que no es suficiente reconocer que tengo sed. Reconocer que tengo carencias en mí.
Tampoco es suficiente venir a Cristo, porque puedo venir con mi cuerpo a Cristo, puedo relacionarme con su cuerpo inclusive, ir a la iglesia todos los fines de semana. El Señor Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hay que beber de Él. Y eso significa entregarme a Él para vivir en obediencia a sus mandamientos. Yo puedo tener un vaso de agua en mi mano en el medio del desierto y si no lo tomo, hermanos, me voy a morir igual. Así que acá tenemos al más grande evangelista de todos los tiempos, aprovechando inclusive el clímax de la historia, de donde estaba, de la situación. Estaba en el momento más emotivo de la fiesta. Todas las señales estaban a su favor, así que se puso en pie y encima alzó la voz para asegurarse de que todos escuchen el mensaje. Esta debería haber sido la campaña evangelística más eficaz de la historia. ¿Pero qué pasó? Dice el versículo 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. ¿Pueden escuchar el murmullo, hermanos? Jesús acaba de terminar de gritar el Evangelio. Y hay murmullos en la multitud. Quizá al principio se escuchaban solamente algunos susurros, pero al final, dentro de no mucho tiempo, en unos minutos más, el escándalo iba a ser tan grande que algunos de ellos querían prenderle, dice el versículo 44. Ahora, lo que podemos estar seguros, sin temor a equivocarnos, es que las palabras de Jesús produjeron una respuesta ambigua. Hablando de grietas, hermanos, ¿no? En este país se escucha mucho esa palabra últimamente. De un lado de la grieta estaban los simpatizantes del Señor. Por las palabras que Juan usa en estos versículos, de que verdaderamente este es el profeta, otros decían este es el Cristo. Por las palabras que Juan usa, no podemos asegurar que estaban total y absolutamente convencidos de lo que estaban diciendo, de lo que estaban creyendo. Algunos no llegaban a ver a Jesús como el Salvador del mundo, como el Cristo. ¿Sí? Se limitaban a llamarlo el profeta, verdaderamente este es el profeta. Reconocían que no era una persona común y corriente. Seguramente decían ellos, este es el profeta que Moisés nos había prometido en Deuteronomios 18:15. Profeta les levantaré de en medio de ustedes. Así que si él era el profeta, había que hacer lo que Moisés dijo que había que hacer con este profeta. A él oiréis, dijo Moisés. Así que venían bien estos muchachos. Otros simpatizantes se envalentonaron un poco más y llegaron a decir que este Jesús es el Cristo, este es el Cristo. Pero nuevamente, hermanos, no creo que estaban absolutamente convencidos. ¿Sí? Porque si miramos un poquito más arriba en el versículo 31, fíjense que ellos se preguntaban si cuando viniera el Cristo haría más señales de las que Jesús hacía. Es decir, no creían de todo corazón que Jesús era el Mesías prometido, pero por el momento, para ellos, Jesús estaba ahí en el podio de los posibles candidatos. Así que ya se animaban a decir, este es el Cristo. Estaban ahí. Así que sea como fuere, sea superficial o profundamente convencidos, la realidad es que estaban dando por lo menos buenas señales. Estaban como aquel que vino a Jesús en Marcos capítulo 12, casualmente en un momento así, en un momento de disputas. Era un escriba que vino
y le preguntó a Jesús cuál era el gran mandamiento. Y Jesús le contestó, el gran mandamiento es: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante, le dijo Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Marcos 12:32, entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Y qué le responde Jesús? Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Estaba ahí. Estos también estaban ahí. Ya estaban casi en la bolsa, diríamos. Y qué distinta hubiera sido la noche si toda la multitud hubiese reaccionado así al mensaje de Jesús. Pero, ¿sí? Un pero. Siempre los peros lo cambian todo. La segunda parte del versículo 41 dice: pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hermanos, ese pero viene a poner en contraste a un grupo con el otro. O sea, el escritor de este evangelio, Juan, nos está diciendo: aquel grupo iba bien. Mirá, lo llamaban profeta, lo llamaban el Cristo. Este iba bien, iban respondiendo positivamente. Pero se transformó o se formó otro bando dentro de esa multitud. Y este era el grupo de los incrédulos, que aún habiendo escuchado el mismo evangelio que ellos, lo rechazaron. Y le dijeron a Jesús, no a Jesús, se decían entre ellos en la multitud: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Y esta es una pregunta retórica y al mismo tiempo una pregunta de burla. No se lo decían a Jesús directamente, pero lo estaban cargando, lo estaban insultando. El lenguaje de estas personas, hermanos, no es tan espiritual como parece. Ellos citan las Escrituras, pero en su corazón no había nada parecido a una obra del Espíritu. Ellos estaban usando las Escrituras como una excusa para discriminar a Jesús y para deshacerse de él. ¿Dónde estaban? Lo dijimos al principio, en Jerusalén, la capital federal de Israel. Ahí estaban las personas más educadas, las más pudientes, la clase alta de los judíos. Estaban en la capital, los que tenían los cargos de gobierno estaban ahí, vivían ahí, Pilatos vivía ahí, Herodes vivía ahí, estaban todos cerca. Y Jesús era un pobre campesino de la villa de Nazaret. Imagínense, si Natanael, que vivía cerca de Nazaret, no vivía en Jerusalén, pero vivía cerca de Nazaret, si él había dicho: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Imagínense los que vivían en el Palermo de Israel, en la Recoleta de Israel, en el Puerto Madero de Israel. Una vez yo estaba estudiando en la universidad, en una universidad en Capital, y mis compañeros se sorprendían de que yo vivía en Morón. Y me hablaban como que yo vivía en el campo. Y me decían: pero vos vivís en el campo. Ahí te matan, me decían. Eso puede ser. Pero se sorprendían de que se pensaban que yo vivía a 600 kilómetros de distancia. Con ese mismo razonamiento miraban a Jesús. ¿De dónde salió? ¿Quién es? De Galilea. De Galilea va a venir el Cristo.
Acá está la crema de Israel, de Galilea. ¿Qué es Galilea? ¿Qué es Nazaret? Ellos entendieron que Jesús hablaba de él mismo como el Mesías prometido. Por eso se preguntaban, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Ellos entendieron que Jesús se estaba presentando a sí mismo como el Mesías. Pero los judíos de Jerusalén, ellos lo habían visto llegar del norte, de Galilea. Ellos pensaban que Jesús se había criado allá en Nazaret. Ellos sabían que su familia vivía allá. Entonces también asumieron que si Jesús se había criado en Nazaret, también había nacido ahí. Jesús había nacido en la capital, ahí, en Belén. Y dicen estos, iba a decir porteños de Israel, pero dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Fíjense la incredulidad de estos judíos. Hermanos, lo tenían enfrente a Jesús. Le podrían haber preguntado a Jesús, ¿vos dónde naciste? A ver, porque la Biblia dice, porque la Escritura dice que deberías haber nacido en Belén. Lo tenían ahí para preguntarle cómo había sido su nacimiento, pero no le preguntaban a él, lo murmuraban entre ellos, y eso era suficiente para ellos. Incluso conocían a sus padres, dice el capítulo 6, versículo 42. Pero tampoco fueron capaces de hacerle una entrevista a sus padres para ver de dónde había salido este Jesús, dónde había nacido. Lucas, el evangelista, se tomó el trabajo de investigar sobre el nacimiento de Jesús y encontró lujosos y exquisitos detalles de su nacimiento. Lo podrían haber encontrado estos judíos también. Pero estas personas con un corazón de piedra ni siquiera se molestaron, no les interesaba averiguarlo. Ellos se quedaban con sus 2 o 3 argumentitos. Y así, hermanos, actúan los incrédulos. Nunca se disponen por sí mismos a verificar toda la evidencia que existe sobre la Biblia y sobre Jesucristo. Ellos simplemente prefieren repetir como loros lo que otras personas tan perezosas y tan incrédulas y tan ignorantes como ellos especularon anteriormente. Esto es así. Los incrédulos tienen 2 o 3 frasecitas que se la aprendieron de memoria y con esos 2 o 3 argumentos tontos pretenden tapar el sol con la mano. Ellos tienen una frase de Nietzsche por acá, una frase de Hawkins por acá y con eso arman sus argumentos para desbancar el cristianismo, que ya lleva 2000 años de historia. Más arriba, en nuestro texto, en el versículo 27, leemos, miren lo que decían las personas. Nosotros, sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Y sabe qué, hermanos? Esa conclusión ni siquiera está en los libros apócrifos de los judíos. Nadie sabe de dónde la sacaron. Los comentaristas no saben, se leyeron la literatura judía y no saben de dónde sacaron esa frase. Pero así son los incrédulos, necios. Escuchan 2 pavadas y es suficiente. Y murmuran entre ellos. Nunca van a la fuente a preguntar. Por eso el Salmo 14:1 dice que son los necios los que niegan a Dios. Necios. Ignorantes. Y aunque duela, hay que decirlo. Si hubieran investigado un poquito más, los judíos se hubieran enterado de que Jesús había nacido en Belén. Y se hubieran enterado que uno de sus tatarabuelo era el rey David. Pero no hicieron absolutamente nada. Se quedaron con sus argumentitos. Pero estas 2 profecías que nombran están en las Escrituras y son acerca del Mesías.
Pero estas son solamente dos profecías. Una es que sería del linaje de David, y eso lo encontramos en varios textos del Antiguo Testamento. Segunda de Samuel 7:12, Salmos 89, 3 y 4, Isaías 11:1, Jeremías 23:5. Iba a ser un descendiente del rey David. Una profecía. Bien. La segunda, que el Mesías nacería en Belén. Y eso está claramente expresado en Miqueas 5:2. Dos profecías. Dos profecías cumplidas en una persona. Bueno, de la misma manera que estos judíos, los que se oponen al cristianismo, jamás se ponen a revisar la abrumadora evidencia que existe acerca de Jesús. Ellos tenían dos profecías. Los incrédulos en contra del cristianismo tienen dos argumentitos. Jamás se ponen a ver cuánta evidencia hay de que este Jesús sea o no el Mesías. Es más fácil repetir frases hechas. Es más fácil escuchar las charlas TED y repetir a cuanto ateo se cruce por delante, pero jamás se disponen a analizar la evidencia. ¿Sabe cuántas profecías con referencias mesiánicas hay en el Antiguo Testamento, hermanos? ¿Sabe cuántas profecías del Mesías hay en el Antiguo Testamento? Estos judíos citaron dos. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas más hay? ¿5? ¿10? ¿100? ¿200? Hay 332. 332 profecías y todas y cada una se cumplieron en Cristo. Todas. No es que Jesús es el que mayor cantidad de profecías cumplidas reúne en sí mismo. Él las reúne todas. No es que es el mejor candidato, es el único candidato. Jesús cumplió todas y cada una de las profecías, hermanos. Hubo un matemático cristiano muy importante llamado Peter Stoner, que a principios del siglo XX hizo un cálculo de probabilidad para ver qué tan probable es que 8 profecías sobre el Mesías del Antiguo Testamento, ¿qué probabilidades hay de que esas 8 se cumplan simultáneamente en una misma persona? Y luego de que el cálculo lo revisaron otros matemáticos para ver si había estado bien razonado por otros expertos, cuando todo estaba bien hecho, el resultado arrojó que la probabilidad de que 8 profecías del Antiguo Testamento se cumplan en una misma persona es de 1 en 10 a la 17. Es de 1 en un 1 con 17 ceros al lado. ¿Y ese número? Bueno, yo se lo voy a graficar para que usted entienda qué representa este 1 seguido de 17 ceros. Bueno, preste atención, hermanos. Es como si usted cubriera por completo cada centímetro cuadrado de la provincia de Buenos Aires, más la provincia de La Pampa, más la provincia de Entre Ríos, más la provincia de Santa Fe, más la provincia de Misiones. Toda la superficie completamente cubierta de 60 centímetros de monedas de 2 pesos. Y una de todas esas monedas la marque usted con un fibrón y la tire ahí. Y le pida a una persona que con los ojos vendados elija una moneda de todas esas. Y si saca, esa es la probabilidad. Que la que saque sea la marcada. Esa es la probabilidad de que 8 profecías se cumplan en una persona. Cristo cumplió 332 en una sola persona. Es incalculable, ¿no? Obviamente.
Solamente en la crucifixión de Jesús se cumplieron más de 30 profecías. Solamente en la crucifixión. Iba pasando la crucifixión y se iban cumpliendo profecías una atrás de la otra. Y algunos pueden decir, bueno, las profecías se escribieron después que Jesús existió. El problema es que el Antiguo Testamento se terminó de escribir 250 años antes de Jesús. Bueno, Jesús iba siguiendo, miren lo que llegaron a decir, porque estos son testimonios reales. Bueno, lo que pasó es que Jesús iba siguiendo las profecías del Mesías. Todos los días leía la profecía, entonces iba diciendo y haciendo todo lo que estaba profetizado, y así cumplió las profecías. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gran mayoría de las profecías sobre el Mesías están fuera del control del Mesías. Que le traspasen el costado con una lanza, que echen suerte sobre sus ropas, que un amigo lo traicione, que todos los demás lo abandonen, que lo miren de lejos meneando la cabeza, que el sol se oscurezca. ¿Cómo hace el Mesías que el sol se oscurezca? La gran mayoría de las profecías eran externas al Mesías, fuera de su esfera de control. Uno de los más grandes apologistas del cristianismo se llama Josh McDowell. Él escribió un libro espectacular que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Y en ese libro él cuenta cómo se propuso en su juventud refutar el cristianismo, pero no como lo hacían antes, como lo hacían sus pares ateos. Él quería desbancarlo, él quería refutarlo desde sus raíces. Él se había propuesto refutarlo a nivel académico al cristianismo. Así que empezó a recolectar las pruebas que sustentan al cristianismo. Pruebas arqueológicas, documentales, históricas, etcétera, etcétera. ¿Y sabe lo que pasó? Se convirtió al Evangelio. Porque es imposible dudar de Jesús. Era ilógico e irracional no creer en Dios y en Cristo. Pero él, a diferencia de todos sus amigos, él fue a las evidencias. Él fue a la fuente. Él no se quedó con sus 2 o 3 argumentitos tontos, como todos los demás. El evangelio que Jesús predicó abrió una grieta, provocó una división. Y 2 bandos ya empezaban a enfrentarse uno con el otro. Algunos profesaban a Cristo, otros buscaban excusas para desacreditarlo, algunos querían creer en él, otros querían asesinarlo. Dice el versículo 43, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Él provocó la disensión con su mensaje. A causa de él. Hermanos, con Jesús no hay medias tintas. No hay grises con Jesús. Yo no entiendo cómo hay personas que hablan de grises con respecto al Evangelio. No hay grises en el Evangelio. De un lado quedan aquellos que creen en Él como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador del mundo, y verán la vida eterna. Y del otro lado estarán aquellos que no crean en Él de esta misma manera y entrarán en la condenación eterna. No hay nada en el medio. No hay purgatorio, no hay nada en el medio. Porque creer en Jesús como un personaje histórico no salva a nadie. La única salvación que Dios provee es que creamos en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Señor, como el enviado de Dios, como el Salvador del mundo, como el Cristo. Hoy en día la ciencia ya no puede negar que Jesús existió. Antes negaban que Jesús había caminado por este mundo. Ya no lo pueden negar. O sea, creer en el Jesús histórico es nada. Pilato creyó en el Jesús histórico.
Herodes creyó en el Jesús histórico, lo tuvo enfrente, no había nada que creer. Los enemigos de Cristo confesaron que Él los ofendía. Los historiadores de su tiempo escribieron sobre Jesucristo. Creer en el Jesús de la historia es nada. Creer en Jesús como el Hijo de Dios es todo. El pastor John MacArthur lo expresa tan excelentemente bien en su comentario. Yo no puedo robarle este pensamiento, debo citarlo. Él dice en su comentario de este texto que estamos analizando, él dice, abro comillas, este incidente ilustra que Jesús divide a las personas. Él advirtió en Lucas 12 lo siguiente, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Él divide a las personas entre creyentes e incrédulos, entre quienes caminan en la luz y quienes caminan en la oscuridad, entre ovejas y cabras, entre hijos de Dios e hijos del diablo. O todos están a favor de Él o todos están en contra de Él. No hay cambio, no hay campo medio, dice MacArthur. Hay 2 caminos, o la salvación o la perdición. O estamos con Él o estamos en contra de Él. Sí, Jesús divide, hermanos. Su mensaje divide. Unos sermones atrás, el pastor Egardo dijo que el Evangelio es una espada que tiene 2 filos. A algunos los corta para salvación, a otros los corta para condenación. Pero hay algo que el Evangelio no puede hacer. ¿Sabe lo que no puede hacer el Evangelio? El Evangelio no puede no cortar. Nadie sale ileso. Corta, siempre corta. O para salvación o para perdición. Donde sea que el Evangelio se exponga, habrá 2 bandos. Uno se salva y el otro se pierde. Lo que hagas con Jesús va a definir dónde vas a pasar la eternidad. Esa es la gran pregunta. No importa qué hiciste con las ballenas, ni con el medio ambiente, ni con los orfanatos. Lo único que importa es qué es lo que hiciste con Jesucristo. En el tribunal de Dios, lo que va a definir la eternidad de los hombres es qué hicieron con Jesús. Hermanos, o Jesús fue un balde de madera común y corriente, sin ningún atributo especial, tan reemplazable como cualquier otro, sin capacidad de definir el destino de nadie, por lo cual morir por él y luchar por su causa sería una completa locura y una total pérdida de tiempo. Como dice Pablo en 1 Corintios, si Jesús no ha resucitado, somos los más dignos de lástima de la humanidad. Estamos dejando todo, nuestra vida, los placeres, los bienes, nuestro tiempo, por una mentira. O Jesús es un balde de madera que no puede salvar a nadie, o Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, y no darle nuestra vida y no morir por su causa sería la decisión más necia y el pecado más grande que jamás alguien pudiera cometer. Hermanos, si Jesús es Dios, si Jesús no es Dios, si Jesús no es el Salvador, todos nosotros estamos perdiendo el tiempo acá. Si Jesús no es el Salvador, todos nosotros somos unos desquiciados. Estamos creyendo en alguien que no nos ha dado ni una prueba de ser lo que dijo ser. O Jesús es el Cristo.
y nos ha dado todas las pruebas. Y no creer en Él es el absurdo más grande de todos. No existe nada en el medio. No existe el Jesús es un buen maestro de moral. O es Dios o es el gran mentiroso de la historia.